Hola, buenas tardes o buenos días en función desde donde estéis conectados. Nada, simplemente desde Casa Asia os queremos dar la bienvenida a la tercera y última, por desgracia, conferencia del quinto ciclo de conferencias Estudios Globales de Asia Oriental. En este caso vamos a tratar el papel que tiene China en el conflicto israelí-palestino. Va a ir a cargo de una experta, Inés Arco Escriche, que es investigadora principal del CIDOB. Y nada, simplemente recordaros que este quinto ciclo de conferencias ya es el quinto. Esperamos que en el 2026 tengamos el sexto. Está organizado por el Máster Universitario en Estudios Globales de Asia Oriental de la Universidad Autónoma de Barcelona, junto con Casa Asia y con la colaboración del Grupo de Investigación Gregal y el Centro de Estudios e Investigación sobre Asia Oriental, CERAO, de la UAB. Nada, está coordinado por el doctor Blai Warné, al que le doy las gracias, y por supuesto también al doctor David Sauri y a la doctora Esther Torres Simón, del Máster Universitario en Estudios de Asia Oriental. Y simplemente pues invitarlos también a que visitéis en el web, en el canal de YouTube de Casa Asia, los anteriores ciclos, las anteriores conferencias y en concreto las dos últimas, ¿no? La primera, que fue sobre tendencias de literatura coreana contemporánea en traducción, en busca de la nueva Hankan, y el segundo, que fue titulado La circulación de la literatura japonesa contemporánea en traducción, el autor global, relaciones parasociales y construcción de una marca. La verdad es que lo recomiendo y simplemente voy a dar la palabra ya al doctor Blai Warné. Muchas Blai, gracias, Yasmín. cuando quieras, y gracias de Fantástico. nuevo porque como siempre es un placer escuchar a todos los conferenciantes que han pasado por aquí y gracias por vuestro trabajo. Pues muchas gracias, Yasmín. Estamos muy cómodos siempre en Casa Asia y os agradecemos que nos acojáis en este quinto ciclo de conferencias sobre estudios globales de Asia Oriental. Venía pensando que estamos en el quinto ciclo. Hoy es la última de las conferencias de este quinto ciclo. Empezamos en el año 2021, cuando estábamos todavía con la crisis de la pandemia, empezando a salir de la pandemia. Recuerdo que en ese momento dedicamos, David y yo, lo organizamos ese ciclo de estudios globales de Asia Oriental al ámbito académico europeo. En el año siguiente, en el 2022, lo dedicamos al ámbito académico español para conocer también cuál es la realidad del contexto académico español en la investigación sobre Asia Oriental desde esta perspectiva de los estudios globales. En el año 2023 lo dedicamos al ámbito académico hispanoamericano, así que ampliamos con nuestros colegas, nuestros compañeros y compañeras de Latinoamérica. Y el año pasado, en el 2024, lo dedicamos a la investigación académica entre España y Asia Oriental, con colegas de China, de Japón, de Corea del Sur, que habían hecho investigación, que estaban haciendo investigación en España, que de hecho centraban sus investigaciones en todo lo que tiene que ver con el objeto de nuestro máster y con el objeto de este ciclo de estudios de Asia Oriental, de este ciclo de webinars. ¿Y esto qué es? Pues no es otra cosa que la eclosión, el desbordamiento, el impacto global de Asia Oriental. Hoy hablaremos de esto de la mano de la investigadora Inés Arco Escriche. Nos hablará de la reivindicación, el papel de China en este conflicto y la reivindicación también de su papel como actor político global. Esto es algo que conocemos de hace tiempo, esta presencia global de Asia Oriental en la Universidad Autónoma de Barcelona. Lo sabemos, Asia Oriental es una de las regiones más dinámicas del planeta, no es algo nuevo, es algo que ya viene pasando desde la última década, tanto por su volumen productivo como por las corrientes económicas y financieras que disemina, como por el volumen de su producción, como por supuesto por las influencias culturales, las influencias sociales que irradia en todo el mundo a escala global. Como comentaba, en la UAB conocemos bien estas dinámicas porque llevamos más de 30 años analizándolas, estudiándolas. Empezamos en los ya lejanos años 80, cuando empezamos a finales de los 80 con la enseñanza de la lengua china y la lengua japonesa, a la que poco después añadimos también la enseñanza del coreano. A continuación, en los años 90, fueron los años de las primeras investigaciones, de las primeras actividades académicas y todo ello acabó cristalizando en los principios de los 2000, cuando inauguramos el programa de estudios de Asia Oriental.
con el grado de Estudios de Asia Oriental, un grado de 4 años del cual nuestros dos investigadores, tanto Inés Arco, ahora os la presentaremos, como también el doctor Ferran Mena, fueron alumnos en su día, son egresados, son alumni de nuestra universidad, la Universidad Autónoma de Barcelona, y fue en esa época, a finales de los años 2000, cuando empezamos con el desarrollo del grado de Estudios de Asia Oriental. En ese momento nos dimos cuenta de que el mundo ya estaba cambiando muy rápidamente y tras más de 15 años impartiendo ese grado, hemos visto la necesidad de impartir, de ofrecer, de lanzar, de poner en marcha este máster en estudios globales de Asia Oriental. ¿Por qué? Porque el mundo no es exactamente el mismo que era hace 15 años. Lo vemos continuamente y más en el momento en el cual ahora nos encontramos. No es posible hablar de Asia Oriental solamente desde el enfoque de los estudios de área. ¿Esto qué es? El enfoque de los estudios regionales, el conocimiento intensivo de una determinada zona del planeta, de aquello que llamamos Asia Oriental, China, Japón, Corea. Es necesario que contextualicemos en un entorno global, en un contexto global, la presencia de Asia Oriental y, sobre todo, el impacto de Asia Oriental más allá de lo que se consideran sus tradicionales fronteras regionales. Es esto lo que ofrecemos en el máster en Estudios Globales de Asia Oriental. Ahora compartiré con vosotros también nuestra página web y muy rápidamente David Chauri, mi compañero en la coordinación del máster, nos explicará un poco cómo lo organizamos y pasaremos ya a un ejemplo práctico maravilloso como es esta conferencia en cuanto al impacto de Asia Oriental en el mundo. Es, como digo, de eso de lo que tratamos y es de eso de lo que ahora David Chauri ya nos va a hablar explicando exactamente los módulos que componen nuestro máster. Pensar en ejemplos como el boom del K-pop y el J-pop en todo lo que tiene que ver con las industrias culturales y creativas surcoreanas y japonesas en el mundo. Pensar el impacto de los videojuegos y también, por supuesto, de las series de televisión, del manga y el anime. Pero no es necesario quedarnos solamente en el aspecto cultural. Pensemos también en la nueva ruta de la seda promovida por China y lo que significa en la reorganización geopolítica, geoeconómica del mundo. Pensemos también en la reivindicación del papel como actor de peso a nivel global, a nivel político global, tanto de Japón como de China, por supuesto, como también de Corea del Sur. Bien, de todas estas cosas, además también del impacto medioambiental, de lo que significa la incorporación de estas sociedades al mundo de la globalización, de China como fábrica del mundo y los impactos medioambientales de todo esto, de todas estas cosas es de lo que hablamos en nuestro máster y de lo que hablamos en este ciclo de conferencias que ya hoy estamos finalizando y que el año que viene seguro que celebraremos el sexto ciclo. David, te doy la palabra. Compartimos la página web del máster para que puedas comentarnos rápidamente las directrices del máster y presentaremos ya a nuestra ponente. Bueno, muchas gracias, Blay, y por supuesto muchísimas gracias a Casa Asia por ayudarnos a hacer difusión del máster a través de este ciclo de conferencias. Os daré 4 pinceladas, os recomiendo que si estáis interesadas, que consultéis la página web. Es un máster oficial, esto quiere decir que da acceso al doctorado si más adelante los estudiantes, los graduados quieren hacerlo. Es un máster que tiene 60 créditos, ECTS. Es un máster que dura un año, que se imparte en inglés y en español. No requerimos ningún título de inglés porque asumimos que el inglés ya es prácticamente un componente de la formación básica de todo estudiante, sobre todo de posgrado. Tampoco hace falta ningún conocimiento de lenguas de Asia Oriental porque el máster, como ha comentado mi colega Blay Warner, es básicamente un máster que proyecta hacia Asia Oriental, hacia el mundo, y esta proyección, evidentemente, todos sabemos que la lengua es básica o la principal es el inglés, ¿no? Entonces, como ha comentado Blay, estos 60 créditos se hayan estructurados en una serie de módulos. Hay 2 módulos, un módulo de geopolítica, economía y medio ambiente, 10 créditos, otro módulo de productos culturales, discursos de tipo, la cuestión más del ámbito de las humanidades, la cultura popular, la literatura, etcétera, etcétera, de 10 créditos, y otro módulo de política y sociedad de 10 créditos. Esto es la mitad del contenido del máster, y luego también hay un módulo de 9 créditos de casos prácticos, en el cual intentamos ofrecer pues la versión práctica con ejemplos prácticos de los contenidos que se han tratado
en los módulos que he comentado anteriormente, ¿no? Luego también hay un módulo optativo, que para nosotros es importante porque implica también salir un poco de la zona de confort, y lo que hacemos es proponer a los estudiantes que escojan asignaturas de otros másters, ¿no? Básicamente de un máster de geografía y territorio y sostenibilidad, que trata de temas, por ejemplo, todo el tema de la movilidad urbana en las grandes ciudades, el tema del turismo, una asignatura optativa de turismo como fenómeno global, con Asia Oriental siendo el principal mercado y también el principal emisor de turistas del mundo, y luego una asignatura del ámbito de las ciencias de la comunicación que se llama Sistema de Medios Comparados, de lo que se trata de el análisis desde un punto de vista teórico de estos sistemas de transmisión de ideas y de conocimiento desde el periodismo, desde las ciencias de la comunicación, ¿no? Y luego queda un poco lo que es la guinda del pastel, que es el trabajo de fin de máster de 15 créditos. Le damos muchísima importancia, es una asignatura anual, es una asignatura en la cual los estudiantes van a desarrollar un tema que será tutorizado por el profesorado del máster, y en el cual también sí existe la posibilidad dentro de este máster de realizar estancias de unas 100 horas de duración en un número de instituciones con las cuales colaboramos, empezando por la propia Casa Asia, que nos ayuda muchísimo en este sentido, acogiendo estudiantes nuestros. Es equivalente a lo que serían las prácticas, pero no tenemos un módulo de prácticas estrictamente, sino que las prácticas están, si se desea así, vinculadas al trabajo de fin de máster, ¿no? También tenemos convenios con la Fundación Japón, con el Instituto Confucio, con el Instituto Sejong de Corea, con algunas consultoras, con festivales de cine, con festivales de cultura japonesa, etcétera, etcétera, ¿no? Y para terminar, un poco comentaros el profesorado. El profesorado es un profesorado experto de la Universidad Autónoma de Barcelona, especialistas en todas estas materias que os he estado comentando. Muchos de los profesores son de procedencia de estos países, y también con investigación, prácticamente todos los profesores con una investigación muy activa en todos los temas que se tratan en el máster. Blai, yo no me quiero alargar más. Creo que es importante, si estáis interesados, que miréis la página web, y comunicaros que, como hemos comentado, vamos ya por la 6ª edición, y de momento con la misma ilusión y el mismo interés con el que empezamos hace 5 años, en plena pandemia. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, David. Simplemente deciros que si estáis interesados, ahora os pondré también en el chat, os pondremos la dirección de nuestra página web para que podáis verlo, y está abierto el periodo de preinscripción. Bien, muchísimas gracias, y ahora ya vamos al plato fuerte de este webinar. Tenemos ya en pantalla, y estamos muy contentos de poder contar hoy con la investigadora Inés Arco Escriche. Nos presentará esta investigación, esta comunicación sobre qué papel tiene China en el conflicto israelí-palestino, en la que analizará la evolución histórica de la República Popular de China ante el conflicto israelí-palestino, y en concreto el difícil equilibrio que juega actualmente en la guerra de Gaza desde el 7 de octubre de 2023. La investigadora Inés Arco Escriche es investigadora principal para Asia-Pacífico en el CIDOB, Barcelona Center for International Affairs, donde analiza la política exterior china y las dinámicas regionales en el entorno de Asia Oriental, en la región. Bien, estamos muy contentos de contar con ella. De hecho, es la segunda vez que contamos contigo, Inés. La primera vez fue en el rol que ahora desempeñará el doctor Ferran Pérez Mena, que es como discussion, como facilitadora o moderador de este debate, que seguro que nos dará mucho juego. Tenemos también con nosotros, como decía, al doctor Ferran Pérez Mena. El doctor Ferran Pérez Mena, también formado como Inés Arco Escriche en la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesor en la Universidad de Durham, profesor de Relaciones Internacionales de Asia Oriental, concretamente en la School of Government and International Affairs de la Universidad de Durham en el Reino Unido, y es también miembro colaborador de nuestro máster, fue profesor de nuestro máster, y tenemos muchas ganas que siga siéndolo, y también colaborador del grupo de investigación Gregal, desde el cual organizamos este ciclo de conferencias.
Bien, pues muchísimas gracias. Simplemente comentaros a todos y todas que si queréis hacer preguntas, consultas, y esperamos que sí, porque queremos tener un debate sobre lo que nos presenta Inés ahora a continuación, por favor lo escribáis en el chat, directamente en el chat, y así tanto Ferran como nosotros mismos podremos recogerlo para después de la conferencia de Inés poder iniciar el debate. Pues sin más dilación, Inés, cuando quieras, the floor is yours. Estamos deseosos de escucharte y de poder conversar contigo un poco más tarde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, tanto a Yasmina Blay como a David. Bueno, pues ahora ya empezar sobre todo agradeciendo de nuevo, ¿no?, tanto a Casa Asia como a Gregal y a todo el equipo del máster de Estudios Globales de Asia Oriental. La verdad que tengo un poco al contrario, por ejemplo, de los otros dos webinars que habéis hecho, en el caso del tema de hoy, que trata de relaciones internacionales, la verdad que esta conexión global es mucho más fácil, ¿no?, hacerla. Esta investigación viene sobre todo de un proyecto europeo en el que estamos trabajando en CIDOB, que se llama Shape Them. Este es un Horizon Europe, en el que en teoría lo que estamos haciendo es estudiar cómo la Unión Europea y sus Estados miembros han promovido la democracia en sus vecindarios, ¿no? Y en el caso de nuestro vecindario sur, ¿no?, que también se conoce como la región de MENA, como Oriente Medio y el norte de África, uno de los casos que teníamos de estudio era Palestina. Esta investigación, curiosamente, nace mucho antes, por ejemplo, del inicio de la invasión rusa de Ucrania y también del 7 de octubre, pero una de las cuestiones que ya nos preparábamos o que ya nos queríamos preguntar en ese momento era qué papel jugaba China, ¿no?, en conflictos regionales como el caso del conflicto palestino-israelí. Voy a hacer un pequeño disclaimer antes de empezar, y esta presentación sobre todo tiene un ejercicio de intentar expresar y mostrar qué piensa China. Es decir, voy a utilizar las narrativas, los discursos, las citas que ellos usan, y por lo tanto veréis que a lo mejor puede cambiar un poco con discursos que podéis ver en prensa, sobre todo a nivel español o incluso internacional. Y eso también, crear una separación entre ver cuál es mi opinión y qué es lo que está haciendo China. O sea, aquí realmente lo que vamos a mostrar es intentar entender cómo ve China el conflicto, qué acciones lleva, cómo ha ido jugando sus posiciones y sus diferentes acciones y qué impacto al final tiene para la resolución, ¿no? Como os decía, cuando empecé a investigar, ¿no?, ya había pasado el 7 de octubre, entonces empezamos a ver este debate de qué papel tenía China, ¿no? Se hablaba de una posición pro-palestina, de la posibilidad, ¿no?, de ser un actor mediador después del éxito que había cosechado ese mismo año de la reconciliación entre Arabia Saudita y Irán. Y eso, como investigadora, lo primero que hice fue dirigirme al Ministerio de Asuntos Exteriores de China y mirar cuáles habían sido sus comunicaciones en los últimos años sobre la cuestión palestina, ¿no?, y sus relaciones pues tanto con Israel como con Palestina. Ahí lo que me encontré ya desde un primer momento es que se hacía siempre una referencia a que China tenía una larga amistad con el pueblo palestino y que desde siempre había tenido una posición justa para la resolución del conflicto. Entonces, lo primero que hice fue pensar y decir, bueno, ¿y esta relación desde cuándo se construye, ¿no?, esta gran amistad? ¿Cuándo empieza? Y tuve que empezar desde 1949, ¿no?, en el momento en el que se establece la República Popular de China, el 1 de octubre, y ir tejiendo qué pasos y qué relación había tenido con, en ese momento, no solamente Israel y Palestina, sino también con los países árabes. Como bien sabéis, en el momento en el que China se establece como la República Popular de China, que hablaré de ella como China durante la presentación, se establece como un Estado, primero de todo tiene una gran relación con la Unión Soviética, es decir, esta primera colaboración que se da sobre todo para la reconstrucción interna del país y el desarrollo hacia una economía socialista y planificada. Pero también una de las grandes preocupaciones que en ese momento tenía China era la del reconocimiento internacional. Como bien sabéis, en 1949 Palestina en sí no estaba organizada, es decir, no había un movimiento o organizaciones que representaran al pueblo palestino, más bien lo que nos encontrábamos eran refugiados en Siria, en Jordania y Egipto, y estos dos últimos países, ¿no?, habían en cierta manera puesto bajo su control ciertas partes del territorio palestino después de un primer
conflicto con Israel. Eso, en cierta manera, pues, como veremos, hizo que las relaciones iniciales pues, fueran mucho más difíciles de establecerse. Pero, en contrario, y esto creo que es una cuestión interesante, Israel en 1950, es decir, en enero, apenas 4 meses después del establecimiento de la República Popular de China, envía un cable diplomático y dice que están preparados, que están reconociendo a la República Popular como la China legítima, es decir, a diferencia de los países árabes en ese momento, no reconoce a la República de China, que está afincada en Taiwán y que está dirigida por las fuerzas nacionalistas de Chiang Kai-shek, sino que dice que reconoce a este país como la legítima China. Es bastante interesante porque en ese momento China empieza a flirtear con una posible normalización diplomática con Israel. Israel desde el principio dice, aún no estamos preparados para estas relaciones bilaterales diplomáticas, pero ellos empiezan, es decir, diferentes actores diplomáticos israelíes y chinos empiezan a encontrarse, sobre todo en Moscú, pero también en Londres, en Helsinki e incluso en Myanmar, durante unos años para intentar ver cómo podían establecer estas relaciones. Y en un principio se llegó a un acuerdo de que es más importante establecer unas relaciones comerciales que diplomáticas. Aquí es importante también tener el contexto de la guerra de Corea, ¿no? Es decir, en 1950, cuando China también participa dentro de este conflicto, se le aplica un bloqueo internacional, un embargo, y justamente pues esta vinculación ya no solamente de reconocimiento internacional, sino también de apoyo económico, era una de las cuestiones claves. No obstante, en 1955, cuando una primera delegación israelí comercial llegaría a China, las relaciones y estas negociaciones un poco quedarían en nada, porque ese mismo año, con la celebración de la conferencia de Bandung, China establecería un primer contacto con los países árabes. Hay que decir que en la década de los años 50 y sobre todo a principios, la relación entre China y muchas de estas naciones árabes no era especialmente buena. Primero de todo porque desde los canales diplomáticos, incluso de la prensa china, lo que decían es que estos países eran aliados de Estados Unidos, ¿no? Aliados de una potencia para ellos imperialista. Además, que no estaban permitiendo la emancipación de sus poblaciones o, por ejemplo, su búsqueda de una respuesta revolucionaria, sobre todo, es decir, contra los movimientos comunistas árabes, y eso había llevado como a unas tensiones bastante importantes entre ambos. Pero en esta conferencia, a Zhou Enlai, que tenemos aquí en la foto, se encontraría por primera vez con Nasser, el líder de Egipto, y con otra figura que de hecho no tenemos aquí en la foto, pero que quiero que os quedéis con el nombre, Ahmed Shukairi, que serían quienes le explicarían al líder chino cómo era o cuál era la causa árabe y palestina. Teniendo en cuenta que Bandung también tenía como unas grandes importancias de solidaridad afroasiática y de esta posición conjunta al imperialismo y al colonialismo, aunque con diferentes posiciones entre los diferentes estados participantes, Zhou Enlai dijo, bueno, pues a lo mejor ahora que entiendo cuál es la cuestión y la diferencia entre la causa árabe y la relación con Israel, pues vamos a dar nuestro apoyo a esta causa palestina. Y de hecho, la conferencia de Bandung tendría una declaración en la que se le hizo por primera vez referencia a la causa palestina, aunque sobre todo a la cuestión de los refugiados y no como un movimiento de autodeterminación, que era lo que querían las naciones árabes. Esta primera simpatía por parte de Zhou Enlai hacia la cuestión palestina, de hecho, le beneficiaría especialmente porque el año siguiente, tanto Egipto como Siria y Yemen, reconocerían a China, es decir, a la República Popular de China, y a continuación otros países de la región empezarían también a establecer relaciones bilaterales y a romper esas con la República de China. No obstante, el primer contacto entre digamos, China y actores palestinos fue en 1960, cuando el Ejército de Liberación Popular chino hizo una donación a los campos de refugiados palestinos en Damasco, sobre todo a nivel alimentario. Una de las cuestiones que también es muy interesante tener en cuenta es que mucha de este rol de China como actor de ayuda al desarrollo no nace en el momento en el que China se convierte en una potencia económica, sino que ya desde sus inicios apenas empieza a tener esta vocación también de, aunque no tenga mucho,
poder también compartir esta parte de ayuda al desarrollo con otras naciones, sobre todo de lo que en ese momento se llamaba el tercer mundo. Esto también tiene un elemento un poco más instrumental. Y es que, como bien sabéis, en 1960 también tenemos la ruptura sino-soviética, en las que, en cierta manera, lleva una competición entre la Unión Soviética y China para liderar lo que sería el movimiento internacional comunista. La diferencia entre ellas, o lo que China sobre todo intenta hacer a través de su política exterior para diferenciarse de Moscú, es tratar de mostrarse como una potencia o como un actor que pone sobre todo prioridad en dar apoyo a los movimientos de liberación nacional de tanto países africanos como asiáticos. Y también contribuir a aquellos que quieran llevar a cabo lo que se llama una guerra popular, ¿no? Una guerra de guerrillas para su liberación. Esto será importante un poco más adelante, pero quería ya ponerlo sobre la mesa. En 1964, como también sabréis, Zhou Enlai, de hecho, en esta vocación, sobre todo diplomática que tenía China, de intentar acercarse con países del tercer mundo, hará una primera visita a África, incluyendo a 5 países árabes, y entre ellos Egipto y Argelia, que acababa de ganar su independencia en 1962. En Egipto, justamente, será la primera vez que encontramos una declaración específica y hecha a nivel diplomático de forma oficial hacia Palestina. Y lo que dijeron era que daban un apoyo total al pueblo de Palestina, no solamente a recuperar sus derechos legítimos, sino a retornar a su tierra. ¿Esto qué implica? El retorno a la tierra o el derecho de retorno del que hablamos ahora incluso sobre la cuestión palestina, implica que muchas familias palestinas que fueron desplazadas durante la Nakba de 1948 de lo que ahora es territorio israelí, tengan derecho a volver. Entonces, ¿cómo relacionábamos esto con la situación con Israel? A partir de 1964, lo que también vemos es que la prensa china empieza a adoptar una retórica mucho más negativa, hablando sobre todo de Israel como parte del imperialismo estadounidense y también como una fuerza sionista que lo que hace es acabar con los derechos árabes, que pues obviamente rompería cualquier tipo de posibilidad de una relación con Israel. Es decir, China pasa de en un primer momento tratar de establecer relaciones con Israel a poner la prioridad en la causa árabe y en el pueblo palestino. En paralelo, lo que también veremos es que dentro de los refugiados palestinos se empiezan a establecer diferentes movimientos de organización, porque lo que piensan es que la forma de conseguir esos derechos ya no es a través de las funciones que tienen los países árabes, sino de organizarse a ellos mismos. En la década de los años 50 vemos cómo empiezan a surgir algunos movimientos estudiantiles en zonas como en Gaza o en el Líbano, ¿no? Dentro de estas comunidades refugiadas. Y en concreto veremos cómo surgen movimientos como Fatah, ¿no? El Movimiento de Liberación de Palestina, en ese momento. En Kuwait, ¿no? Que es una ciudad de hecho donde muchos palestinos tratan de ir a migrar para conseguir unas mejores condiciones de vida, un grupo de militantes, sobre todo liderados por Yasser Arafat, fundan este grupo, ¿no? Y Fatah, desde un principio, pese a no ser un movimiento de izquierdas o, por ejemplo, que tenga un posicionamiento marxista-leninista, lo que decían era que la forma de conseguir sus derechos y de dar solución al problema palestino era a través de la lucha armada. Es decir, la figura esta de los feidayines, que era la inicial de mi presentación. Para ellos, en ese momento en el que intentan también dotar de una lógica ideológica para la liberación y la búsqueda de independencia de Palestina, empiezan a fijarse en movimientos similares, ¿no? Miran sobre todo el caso de Argelia, pero también llegan a China y a Vietnam. Y en ese momento se empieza a crear también un primer contacto entre China, como un ejemplo de liberación nacional, con estos grupos armados, ¿no? Que querían hacer lo que China había hecho. En 1964, a través de Argelia, es decir, de la oficina que tenía China en Argelia, consiguen que 2 militantes de Fatah viajen por primera vez a China. Y en ese momento, sobre todo, quien los recoge o quien los acoge
son miembros diplomáticos. Es decir, ahí no había, por ejemplo, la discusión de las cuestiones de apoyo militar, que posteriormente sí que veremos. Pero en ese momento también como que permitió que parte sobre todo la inteligencia china y de los diplomáticos pudieran conseguir este conocimiento sobre qué es lo que estaba pasando y cuáles eran las reivindicaciones de estos movimientos. No obstante, Fatah no sería el único movimiento que se crearía en ese momento, ¿no? En paralelo, en las salas de la Liga Árabe, nacería lo que ahora llamamos la Organización para la Liberación de Palestina, ¿no? La OLP o el PLO en inglés. Justamente también en 1964, Nasser, que el líder egipto, ¿no? de Egipto, que había sido como uno de los grandes proponentes de la causa palestina, también llegaría a la conclusión que la única forma cito, de repeler el peligro sionista era a través de la organización del pueblo palestino, permitiéndoles la agencia y la participación en su propia liberación. Shukairi, ese representante palestino que también había acompañado a Nasser a Bandung, se convertiría desde 1963 en el representante palestino en la Liga Árabe y recibiría un mandato de hacer una consulta y una movilización de los diferentes movimientos palestinos en el mundo árabe para crear una organización que llevase pues, a un reconocimiento regional de una entidad, digamos, diplomática y palestina y, en cierta manera, una organización para conseguir sus derechos. Así que Shukairi organizaría unas ciertas negociaciones a nivel de grupos palestinos en 1934 que establecerían esta institución que ahora conocemos, ¿no? como el PLO. No obstante, habían muchos desacuerdos y de hecho Fatah fue uno de los movimientos en los que no estaban de acuerdo en cómo se estaba organizando el movimiento, ya que en un principio las cuestiones de lucha armada no estaban incluidas y en cambio Fatah lo hacía como parte de sus principios. No obstante, como al final sí que se consolida esta institución, desde el PLO, pues desde la OLP, visitan a China, ¿no? Porque ya habían tenido este contacto inicial entre Zhou Enlai y Shukairi en 1955. Y en este momento, y en comparación con Fatah, a la Organización de Liberación Palestina, quien le da una bienvenida ya son altos cargos chinos, es decir, a nivel del primer ministro, hay gente del Ejército de Liberación Popular, hay gente del mundo de la cultura, diplomáticos. Por lo tanto, ahí ya sí que hay como un acuerdo y un primer contacto mucho más transversal a través de este pueblo palestino. Y gracias a las memorias que fueron publicadas de Shukairi, sabemos que en una conversación privada con Zhou Enlai, Zhou les dijo que ellos darían cualquier tipo de apoyo que necesitasen a Palestina, bueno, a su movimiento en ese momento, sea militar o sea económico y político, pese a saber que no era suficiente. Es decir, que no tenían un papel equiparable al que, por ejemplo, tenía en ese momento la Unión Soviética dando armamento a Egipto, a Siria o a Jordania. No obstante, otro de los elementos que también harían es abrir una oficina de representación de la OLP en Pekín. Es decir, en 1965 China se convierte en el primer país no árabe en el que hace un reconocimiento a este movimiento. Y la guinda del pastel de esta visita de Shukairi a China sería un encuentro con Mao Zedong, donde Mao lo que diría es: el imperialismo teme a China y a los árabes. Israel y Formosa son dos bases del imperialismo en Asia. Vosotros sois la puerta delantera de este gran continente y nosotros la trasera. Crearon Israel para vosotros y Formosa para nosotros. Es decir, aquí sí que se hizo una vinculación mucho más clara de la cuestión palestina con lógicas imperialistas que en ese momento, sobre todo desde China, se estaban empezando a instrumentalizar a las puertas de la revolución cultural y que justamente pues, trataban de crear esta sensación de hermandad entre ambos pueblos. El punto en cierta manera, de cambio sería 1967, por la guerra de los 6 días, en los que, por ejemplo, muchos ejércitos árabes fueron rápidamente derrotados por Israel, y en paralelo la radicalización de la política exterior china mediante el inicio de la revolución cultural. Como aquí vamos a juntar un poco de cuestiones domésticas,
bien sabéis que durante la época de la Revolución Cultural, Mao Zedong, o el culto a la personalidad de Mao Zedong, era especialmente importante para dotar de legitimidad al gobierno, ¿no? Y no solamente era a nivel doméstico, sino que también buscaban esta reivindicación internacional, sobre todo a través del apoyo a movimientos insurgentes, sobre todo, no siempre, pero muchas veces maoístas en Asia, África y América Latina. En el caso de Fatah, entre uno de los dos, Fatah, cuando había visitado China por primera vez, sus militantes lo que hicieron fue recitar y decir que el estudio de las contradicciones de Mao les había sido de especial importancia para construir su movimiento. Por lo tanto, viendo que era un movimiento afín en cierta manera, ¿no?, que reivindicaba el uso de la teoría de Mao para construir su movimiento armado, hizo que China empezara a darles un apoyo y una visibilización, no solamente a nivel internacional, sino también a nivel nacional. De hecho, antes del inicio de la guerra de 1977, el gobierno chino estaría, en cierta manera, reivindicando que muchos de sus ciudadanos pudieran organizarse a nivel de manifestaciones, de dar apoyo con solidaridad, tanto a la causa palestina como a las causas árabes. Y esto, durante la guerra, además, llegó a una movilización de más de 1 millón de personas en Pekín, dando apoyo a los ejércitos, sobre todo árabes, aún y pese a su derrota. Esta derrota, ¿no?, en cambio, lo que llevaría es justamente a una separación o a un cambio de dinámica dentro del conflicto. Si bien hasta entonces hablábamos sobre todo del conflicto árabe-palestino, sobre todo porque Egipto, Jordania y Siria habían estado especialmente activos a través de sus ejércitos, este ya sí que llegó a convertirse en lo que sería ahora el conflicto israelí-palestino. Justamente el movimiento de Fatah conseguiría ciertas victorias tácticas que los grandes ejércitos, digamos, no habían conseguido, y eso les dio una gran popularidad a nivel del movimiento palestino y de su población. Así que a partir de 1967 lo que vemos es que el movimiento de Fatah empieza a recibir centenares de nuevos cuadros o de nuevos participantes, y que justamente, ¿no?, pues ellos lo que hacían era que en sus comunicaciones, en sus plenos, en sus comités, siempre se hacía una referencia a la importancia que había tenido el pensamiento de Mao Zedong y de todo su conocimiento para el movimiento de Fatah. En ese momento también Fatah se convertiría en la organización principal dentro de la Organización de Liberación Palestina, y esta también adoptaría la lucha de guerrillas y la lucha armada como su principio de ser. Para eso, como en cierta manera vinculaba y daba esa relevancia que tenía Mao, no solamente como un líder chino, sino como un líder internacional a nivel comunista y de liberación nacional, China fue dándoles unos 5 millones de dólares, lo cual es especialmente bastante importante cuando pensamos en términos de lo que era en ese momento al movimiento de Fatah. Y en una visita en 1970 en ese momento tanto Fatah PLO, porque ambos estaban dirigidos por Yasser Arafat, a China, ellos utilizaban muy concretamente esta importancia que tenían para su revolución y de apoyo a su razón de ser. Esto cambiaría cuando hubieran dos cambios muy claros en esta relación. Hasta entonces, es decir, especialmente el periodo de la Revolución Cultural entre 1977 y 1971, sería el momento de más intercambio entre Fatah y China. Es decir, no solamente les daban apoyo militar en cuanto a armas o municiones, sino que también había muchos militantes de Fatah, especialmente aquellos que tenían que tener como posiciones más especializadas, que se formaban en China. Esto cambia con dos elementos claves. El primero es la entrada de China a Naciones Unidas en 1971, cuando obtiene, gracias de hecho al apoyo de países árabes, la representación en Naciones Unidas a expensas de la República de China, y entonces empieza a ser un actor activo en cuanto a las resoluciones de Naciones Unidas sobre el conflicto palestino-israelí. Justamente lo que vemos es que en estos primeros años China continúa con una retórica muy de apoyo revolucionario a Palestina, y de hecho en muchas votaciones que se darán, por ejemplo, durante la guerra de Yom Kippur en 1973, China se abstiene
o no participa. Y su reivindicación, sobre todo, es que ellos no reconocían, en cierta manera, que tuviera que haber una cesión de dos territorios, es decir, de la solución de dos estados en los que Israel tenía que ceder parte de un territorio ocupado y que era inicialmente de Palestina, tal y como se había acordado en la resolución 242 de Naciones Unidas. China, por eso, continúa diciendo que el papel y la solución al conflicto palestino va por el derecho de retorno, es decir, continúa negando, en cierta manera, la existencia o el derecho a existir de Israel. Por otra parte, el segundo cambio sería sobre todo por un acercamiento entre la Organización de Liberación Palestina con la Unión Soviética. Es decir, en un primer momento, quien habían sido los principales apoyos para la causa palestina habían sido países como China, Vietnam, Corea del Norte, etc. Pero ellos, desde los liderazgos palestinos, se dan cuenta de que el apoyo militar y político que les pueden dar estos países es insuficiente. Y en un momento de tensiones entre Egipto y la Unión Soviética en cuanto a su relación, sobre todo militar, los palestinos se posicionan como una nueva alternativa de apoyo a los objetivos de la Unión Soviética. Este acercamiento con la Unión Soviética justamente llevaría a que Arafat rompiera, bueno, no rompiera, pero en cierta manera dejase de tener contacto directo con los chinos y, aunque en cierta manera fueron contactándose a través de niveles inferiores, se irían poco a poco distanciando. El cambio final o la ruptura final fue, como bien sabéis, con el final de la diplomacia revolucionaria en China, con la llegada de reforma de apertura, donde la política exterior china cambiaría de ser una política de apoyo revolucionario a una que priorizaba el desarrollo económico. Con la llegada de Deng Xiaoping, lo que vemos es que poco a poco este apoyo militar y económico que China había dado a nivel movimientos de liberación a nivel internacional se va secando, va desapareciendo, ¿no? E incluso esto también pasa en el caso de Palestina. Lo que también vemos, además, es que a medida de que ciertas facciones palestinas adaptan tácticas que son consideradas como terroristas, ¿no? Como el secuestro de aviones, China también empieza a hacer por primera vez una cierta crítica a ello. Es decir, aún pese el apoyo chino a la lucha armada como elemento de liberación nacional, su límite es, en cierta manera, actos que ellos consideran como terroristas. Es más, China poco a poco también va cogiendo esta posición de promover la paz y el desarrollo a nivel internacional y en 1984 hace por primera vez una propuesta de una conferencia internacional que solucione o que inicie un proceso de paz en Oriente Medio. En el caso de la Organización de Liberación Palestina también pasan elementos internos, ¿no? Es decir, hasta entonces la OLP no estaba establecida en lo que ahora sería Cisjordania, sino que estaba en lo que era un territorio bajo control jordano. Y tensiones sobre su funcionamiento, que era casi como un Estado dentro de un Estado, llevó a las fuerzas jordanas a expulsarlos en 1970. De ahí se fueron al Líbano, donde pasó exactamente un proceso muy similar, y acabaron en 1983 en Túnez. Esta persecución, ¿no? También empezó a llevar a una sensación de que la lucha armada ya no era o ya no tenía los objetivos o la eficacia que hasta entonces pensaban que habían tenido frente a Israel, y eso llevó a que en 1988 la OLP abandone la lucha armada como elemento fundamental de su organización y estén a favor del reconocimiento de Israel y de la negociación y el diálogo como salida a este conflicto. Entraremos entonces en un momento en el que también hay una caída de la Unión Soviética y Estados Unidos se convierte como el principal actor en este conflicto. Veremos la celebración de conferencias internacionales en Madrid, en Oslo y posteriormente con la iniciativa de paz árabe de la Liga Árabe, pero el Acuerdo de Oslo, en el que de cierta manera establecía un plan para la resolución del conflicto, se convierte en un consenso internacional que China en ese momento por primera vez empieza a reconocer y desde entonces se ha convertido como en la base de su política. El cambio que llevaba Oslo era sobre todo la defensa de los dos estados, el apoyo a la resolución 242 de Naciones Unidas, que hasta entonces se había negado, y en cierta manera
que las negociaciones de paz entre ambos iba a ser la forma de solución. Esto nos lleva a unos años en los que China lleva toda su posición en torno al conflicto a el consenso internacional. Pero esto cambia en 2013 con la llegada de Xi Jinping, bueno, la llegada en 2012 de Xi Jinping al poder y en 2013 como presidente, quien adopta una política exterior en el que el conflicto de Israel y Palestina pasa a ser una prioridad. En 2013, Xi Jinping, de hecho, invita tanto a Mahmoud Abbas, en ese momento líder tanto de la Autoridad Palestina como líder de Fatah y del PLO, a Pekín, y en paralelo al primer ministro israelí Netanyahu a Pekín. No para que se reúnan, pero sí con un simbolismo de un papel que quiere jugar China a partir de entonces en Oriente Medio y en la resolución de conflictos internacionales. La propuesta de Xi en ese momento es una propuesta de 4 puntos en los que dicen que la resolución del conflicto palestino pasa, primero y fundamentalmente, por la independencia de Palestina y la coexistencia pacífica entre Palestina e Israel, reconociendo el derecho de Israel a existir. Esto también es un cambio que empezamos a ver a partir de los acuerdos de Oslo y el reconocimiento diplomático de China a Israel en 1992. El segundo punto que demuestran es esta idea de que la salida al conflicto tiene que ser una salida política a través de las negociaciones. Pero un elemento interesante es que, al contrario de, por ejemplo, otros actores, China pone los prerequisitos para ambas partes. Para Palestina necesitan tener una unidad nacional. Y esto es un mensaje que ya surge en la década de los 70, es decir, que vemos también una continuidad de ciertas ideas. En el caso de Israel, lo que pide es que dejen de hacer asentamientos en territorio de Cisjordania, que liberen a todos los prisioneros palestinos, que acaben con el bloqueo a Gaza y que, en cierta manera, hagan un reconocimiento y dejen de atacar, en cierta manera, a territorios palestinos. El tercer y el cuarto punto son un poco más diplomáticos en cuanto a lo que hacen es situar esta propuesta de paz junto con otras iniciativas internacionales, como decíamos, la Iniciativa de Paz de la Liga Árabe, Resoluciones de Naciones Unidas o los acuerdos de Oslo, y el papel internacional para ello. En 2017, Xi, de hecho, hace una segunda propuesta, también de 4 puntos, y lo que hace es añadir esta idea de la paz a través del desarrollo económico. Y lo que propone China es que a través de esta iniciativa de la iniciativa de la Franja y la Ruta, del Belt and Road, como Palestina e Israel son ambos parte de uno de estos corredores, pues que el desarrollo económico entre ellos pueda, en cierta manera, llevar a puntos en común que los acerquen. Este tipo de posiciones las vemos sobre todo a nivel diplomático, pero a nivel de Naciones Unidas lo que China hace es votar todas aquellas resoluciones que en cierta manera pues tratan la cuestión del Estado de Palestina como miembro observador o dentro de Naciones Unidas, la cuestión de los asentamientos o los ceses al fuego, siempre de forma positiva. Esto, en cierta manera, se mantiene también en el 7 de octubre de 2023. Uno de los puntos que China hace, es decir, primero de todo, tarda mucho en reaccionar, tarda un par de días en comparación, por ejemplo, a actores europeos o a Estados Unidos. Pero una vez reacciona, primero de todo no hace una culpa, por ejemplo, a Hamás, lo que habla es que tienen que acabar todos los ataques indiscriminados a civiles, es decir, independientemente de quién los esté llevando, y lo que buscan es sobre todo un alto al fuego. Apenas unas semanas más tarde, en el Consejo de Naciones Unidas, se crea una sesión especial para hablar del conflicto y Wang Yi, que es actualmente el ministro de Asuntos Exteriores chino, hace una propuesta de decir necesitamos primero de todo un alto al fuego, la protección de civiles, incluyendo la liberación de rehenes, no solamente de rehenes israelíes, sino también de prisioneros palestinos, vinculando, ¿no?, a estas demandas que había hecho ya Xi Jinping en 2013, asegurar el acceso de ayuda humanitaria, recuperar la mediación y la negociación de ambas partes y, sobre todo, una solución política que no sea impuesta a los palestinos, sino que ellos sean parte de esta acción.
Esta idea también, sobre todo, lo que lleva es a hablar de China como un actor pro-palestino por el simple hecho de que se niega, ¿no?, a condenar los ataques de Hamas, no los llama como grupo terrorista y, en cierta manera, a partir de entonces lo que vemos es que también no solamente deja de decir o de condenar ciertos actos, sino que empieza a coger un discurso mucho más crítico con Israel. Pasamos de un lenguaje diplomático chino que lo que hace es culpar los hechos, no a los actores, a empezar a decir claramente que Israel debe, en cierta manera, acatar las resoluciones de Naciones Unidas. En una llamada entre Wang Yi y el ministro de Asuntos Exteriores saudí, lo que vemos es que ya no solamente es una crítica a Israel, sino que, al contrario de, por ejemplo, discursos que se llevan en la Unión Europea o en Estados Unidos, dicen que las acciones que está llevando Israel en Gaza en las primeras semanas después del 7 de octubre van más allá de la defensa propia, es decir, sí, Israel tiene derecho a la defensa propia, pero esto está yendo en contra del derecho humanitario internacional y, por lo tanto, ya no es únicamente defensa propia, y tachan sus acciones de castigo colectivo, justo cuando desde otras capitales era casi impensable. A partir de entonces, lo que vemos es que tanto en discusiones en la Asamblea General como en declaraciones diplomáticas con actores palestinos o árabes, como en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, China empieza a culpar a Israel de ser un poder colonial, es decir, que está ocupando el territorio de Palestina de forma muy explícita. Ataca y condena los asentamientos en Cisjordania y también cuando hay violencia en esos territorios aparte de en Gaza. Pide la liberación de rehenes, pero en muchos casos dice tanto de rehenes israelíes como también de prisioneros palestinos. Pide levantar el asedio a Gaza, como decía, va hablando de este incumplimiento del derecho internacional humanitario y de forma muy explícita, muy emocional y en muchos casos sensible, empieza a relatar en estos discursos diplomáticos los ataques a hospitales, a periodistas, a trabajadores humanitarios, que justamente no son este incumplimiento del derecho internacional humanitario. Otro de los puntos interesantes es que empieza a culpar a Estados Unidos también del bloqueo a Gaza, a veces de forma indirecta, es decir, diciendo que hay cierto miembro dentro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que está impidiendo cualquier tipo de acción, pero a veces también de forma directa. Y uno de los puntos que hace un pequeño guiño, digamos, a Europa, pero muy, muy, muy pequeño, habla, primero de todo, de dobles estándares sobre el conflicto en Gaza y de la necesidad de los actores que están vendiendo armas a Israel de que paren. Finalmente, uno de los puntos que también es muy interesante es que China empieza a alinearse muy discursivamente con el resto de países árabes. Esto, en cierta manera, también es una continuidad de su posición desde el inicio y desde el maoísmo, en el que justamente no situaba estas dos causas de forma unida. Y lo que hace es justamente dar gracias al apoyo de mediaciones, por ejemplo, desde Qatar, desde Egipto, participa en todas sus cumbres sobre el futuro de Gaza, hace eco y repite parte de sus palabras. Por lo tanto, lo que vemos también específicamente desde el 7 de octubre, aunque ya había una relación previa, es que China utiliza su discurso para su competición estratégica con Estados Unidos, su política con los países árabes y, en cierta manera, una continuidad histórica con Palestina. En cuanto a cuestiones específicas, lo que vemos es que China en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas siempre vota a favor de estas resoluciones, salvo cuando estas hacen, por ejemplo, una declaración explícita de Estados Unidos a prerequisitos para el alto al fuego, por ejemplo, con la liberación de rehenes, o bien cuando tratan de tener un lenguaje muy crítico con Hamas. Esto lo veremos después, puesto que hay dos elementos claves que explican muy bien la posición palestina. En cuanto a organizaciones o cuestiones o debates que han habido en estos últimos años, lo que vemos que, por ejemplo, China da apoyo a la UNRWA, mientras que, por ejemplo, hemos visto, ¿no?, este bloqueo de ayuda humanitaria por parte de Israel a este organismo, y China justamente ha estado siendo también muy vocal en sus discursos de que esto es un incumplimiento de las responsabilidades internacionales que tiene Israel.
ha dado apoyo a la causa de la Corte Internacional de Justicia, tanto en opiniones sobre cuáles han sido las implicaciones de la ocupación israelí en territorio palestino, como las obligaciones que tiene Israel como parte, digamos, o ocupador en el territorio palestino, que esto pasó tanto el año pasado en marzo como este año en mayo. Y aunque no ha participado en el caso que tiene Sudáfrica sobre la convención, sobre la cuestión de si Israel está cometiendo un genocidio en Gaza, lo que sí que ha hecho ha sido, de forma conjunta con los países árabes, mostrar que en cierta manera están de acuerdo con los resultados o las primeras medidas de ayuda que se están introduciendo desde la Corte Internacional. A través de la Corte del ICC, de la Corte de Criminal Justicia, China realmente es una institución que no se siente cómoda y de hecho no es participante ni ha ratificado el tratado, pero curiosamente ha dado apoyo a las órdenes de detención que esta institución publicó a finales del año pasado en contra de Gallant y de Netanyahu. Estos son los cambios que son especialmente interesantes en cuanto a que China pone muy en duda el derecho internacional o cuestiones como la responsabilidad jurídica y que también es un cambio en su discurso de pedir responsabilidad a estos actores. Como decía, y ya para concluir, me voy a pasar un par de minutitos más, hay dos puntos en los que sí que quiero situarme sobre qué hacen de Pekín una posición un poco diferente. La primera es el proceso de reconciliación intrapalestina. Uno de los puntos que China, ¿no?, y que Xi Jinping ya decía en 2013 es la importancia de que haya una posición unida en Palestina. Como bien sabéis, desde 2006, cuando hubieron las elecciones sobre el futuro de Palestina a nivel de su Consejo Legislativo, Hamás consiguió una mayoría frente a Fatah. Eso causó a un bloqueo, sobre todo a nivel internacional, entre lo que sería el cuartet, que eran Naciones Unidas, Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, a hacer cualquier tipo de relación con estos actores que veían pues, que hasta que no reconocieran, en este caso Hamás, el derecho de Israel a existir y dejaran de utilizar la lucha armada, no tendrían contacto o apoyo económico con ellos. China, en cambio, sí que les da una validez e incluso invita al ministro de Asuntos Exteriores de ese momento, tras la constitución de un gobierno liderado por Hamás en 2006, y dicen que, bueno, que el gobierno palestino ha sido elegido legalmente, es decir, en cierta manera democráticamente, y que eso debería ser respetado. Es decir, hace una crítica ya en ese momento a la posición de Occidente. No obstante, cuando la guerra entre Hamás y Fatah se inicia en 2007, ellos recapitulan muy rápido y aunque dicen en un principio que van a apoyar y que van a dar legitimidad a este gobierno de Hamás, dicen una vez más tarde que no, que el gobierno legítimo es la Organización para la Liberación de Palestina y la Autoridad Palestina, que en ese momento está controlada por Fatah y que acaba siendo relegada a controlar solamente los territorios de Cisjordania, mientras que Hamás se queda en Gaza. Como bien sabéis, esto crea pues, una Palestina dividida, ¿no?, en dos territorios y que, en cierta manera, sobre todo el apoyo internacional ha sido dirigido hacia la Autoridad Palestina. China hace exactamente lo mismo, es decir, en los años desde 2006 hasta la actualidad ha dado más de 40 millones de ayuda al desarrollo a la Autoridad Palestina, mientras que el gobierno de Hamás o cualquier proyecto en Gaza ha sido a través de filantropía y no directamente a los actores políticos del territorio. Pero el cambio sobre todo pasa en 2021 cuando Wang Yi se reúne con por entonces el viceprimer ministro palestino y le dice que la solución al conflicto y sobre todo a la unión de Palestina es que la Autoridad Palestina debe tener el control total de Cisjordania y de Gaza, que las facciones de Palestina tienen que llegar a un acuerdo de unión y que una vez esa unión se haya llevado, tenemos que recuperar las negociaciones con Israel. Y aquí os podéis preguntar, pero ¿cómo se relaciona China con Hamás, ¿no?, teniendo en cuenta que es un actor que, por ejemplo, desde la Unión Europea consideramos como terrorista? Dentro del Tribunal Internacional de Justicia se hace una opinión en el que el representante chino dice
que ellos consideran que el pueblo palestino tiene un derecho a la autodeterminación y eso implica que también tienen un derecho a utilizar la lucha armada cuando se encuentran bajo ocupación, que es el caso de los territorios palestinos. Ellos citan el derecho internacional, en este caso la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, en el que dicen que los movimientos de liberación nacional pueden recurrir a ello y que eso es diferente del terrorismo. Por eso, es decir, esta perspectiva, que de hecho se articula muy claramente en 2024, explica por qué hasta ahora China se ha, en cierta manera, opuesto a cualquier tipo de denominación terrorista de cualquier grupo palestino, no solamente de Hamas, sino también en el pasado, y en cierta manera les ha permitido llegar a mediar en un acuerdo intrapalestino de julio del año pasado entre 14 facciones palestinas. Uno de los puntos que han hecho en esta resolución, ¿no?, que justamente es una declaración que busca crear un gobierno interino para la reconstrucción de Gaza que sea unitario, lleva por los vacíos que están dejando Estados Unidos y la Unión Europea de relación con estos actores, específicamente con Hamas. Y lo que ha mostrado China es cómo, si bien a lo mejor la relación con Israel no puede mediar porque tiene un posicionamiento pro-palestino en Naciones Unidas en discurso, dentro de Palestina, debido a no haber tenido esta posición de bloqueo hacia Hamas, sí que puede hacer. Pero nos está faltando el otro actor, ¿no? Y son estas relaciones con Israel. En 1992, como he dicho, China y Israel establecen relaciones bilaterales, sobre todo porque China, si quería participar en conferencias internacionales de paz, necesitaba reconocer a ambas partes. Pero en esta nueva política exterior, ¿no?, de desarrollo económico, justamente lo que lleva es a un establecimiento de relaciones comerciales con Israel despolitizadas completamente e incluso donde se tratan cuestiones de seguridad, de cooperación militar, que de hecho acaban siendo abortadas por preocupaciones de Estados Unidos de si China pudiera conseguir tecnologías sensibles. Esta ruptura, sobre todo en los años 2000, lo que lleva es a un cierto vacío de relaciones políticas hasta 2013, cuando Netanyahu visita Beijing y en ese momento se habla de la relación entre China e Israel como un matrimonio completamente decidido por el destino. En 2017, de hecho, firman un acuerdo de cooperación, es decir, establecen una relación especial para la innovación, sobre todo por el interés que tenía China en temas tecnológicos. Esto nos lleva a una gran, en cierta manera, desconexión sobre cuál es la relación de fuerzas entre Israel y Palestina, que esto también, en cierta manera, lo naturalizan los acuerdos de Oslo. China empieza a comerciar con Israel de forma muy importante, consiguiendo en 2022 un intercambio de casi 20.000 millones de dólares, mientras que con Palestina es de solamente 165 millones a nivel anual. Este comercio, sobre todo, tiene una vinculación tecnológica en la que los circuitos integrados, que son parte de los semiconductores, o la unión de semiconductores, representan casi la mitad de la compra que hace China a Israel. Hemos visto que, de hecho, desde 2023 ha habido un leve descenso, pero continúan siendo unas relaciones económicamente muy fuertes, que también han ido acompañadas de inversiones que, de hecho, en Palestina no se han dado. Por lo tanto, vemos una cierta desigualdad en cómo se relacionan económicamente ambos actores. Pero China tiene unas contradicciones en su discurso y en su posicionamiento a nivel multilateral que rompen en esta relación con Israel. Lo que hemos visto es que hay compañías de tecnología chinas como Nutec, DJYD o Hikvision que están siendo utilizadas y que colaboran con actores del ejército israelí justamente para el control de poblaciones palestinas o incluso para su represión. Y también, pese a que China hace estas reclamaciones de que Israel debe retirarse de los asentamientos en territorio de Cisjordania, sabemos que hay relaciones de comercio con empresas que están situadas ahí, con empresas chinas, la compra, adquisición incluso de empresas por parte de actores y de capital chino en esos asentamientos, e incluso pese a que en 2017, en un acuerdo sobre trabajo migrante, Xi Jinping dijera: no queremos que nuestros trabajadores chinos estén en el territorio de Cisjordania,
no hay nuevas investigaciones que demuestren que están participando en la construcción de asentamientos en Israel, en Cisjordania en este caso. Así que conclusiones, ¿qué nos encontramos, no? Para entender cómo se posiciona China, necesitamos saber cómo son en ese momento las relaciones entre China y los países árabes y cuáles son sus relaciones con con potencias internacionales, primero, ¿no?, con la Unión Soviética y sobre todo ahora con Estados Unidos. Vemos que hay una continuidad discursiva de muchas ideas que se formaron desde el maoísmo y de estos primeros contactos de Palestina, aunque ahora pueden haberse moderado, sobre todo en base a estos consensos internacionales. Y sobre todo, lo que vemos es que pese a que haya una narrativa de apoyo a Palestina y de este énfasis en su autodeterminación, su soberanía o su reconciliación, lo que hemos visto es que de facto había una despolitización y una desconexión de las relaciones diplomáticas y económicas con Israel, mostrando cómo tenemos muchos actores chinos, es decir, no es solamente un Estado chino, un gobierno chino unitario que tiene una posición al conflicto, y esto, de hecho, Ferran lo habló en su seminario hace 2 años, sino que justamente para entender bien cuál está siendo la posición de China en este conflicto, necesitamos fragmentarlo y ver cómo hay, por ejemplo, lógicas de beneficio económico que llevan actores chinos a justamente ir en contra de todo aquello que defiende en teoría su gobierno a nivel internacional. Aquí, ¿no?, lo que a mí también me surgía desde un principio y que también quería compartir con vosotros es si China entonces puede ser una alternativa a Estados Unidos en este conflicto. Y la sensación o lo que realmente me llevo y un poco para casa y encantada de discutirlo con vosotros es que no hay tanta diferencia más allá de bloqueo de su acción multilateral y discursiva, cuando en cierta manera lo que hacen es seguir manteniendo las bases que permiten la ocupación del territorio palestino por parte de Israel. Y lo dejo aquí. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Inés. Ha sido, la verdad, todo un placer escucharte y nada, damos paso ahora a las preguntas. Muchas gracias de verdad. Hola, Inés, muchas gracias por la presentación, la verdad que es muy interesante y yo he aprendido muchas cosas que no sabía, así que muchas gracias y como siempre, brillantes. Tengo 2 preguntas, una que es un poco así como conceptual, analítica, y la otra que es un poco así como sobre el futuro. Quizás son un poco difíciles, están conectadas, pero tú respondes lo que quieras. Mira, la primera pregunta es un poco sobre cómo analizar esta China, ¿no? Y sobre todo, cómo analizar esta China en el contexto de la mediación de conflictos y de la resolución de conflictos, ¿no? Yo, por una parte, tengo la sensación de que cuando hablamos de China o cuando analizamos a China, pues nos referimos a China como un actor global. De hecho, conceptualmente, muchos expertos hablan de una China global, ¿no? Pero, por otro lado, pues cuando vemos lo que está haciendo China en Palestina o incluso en otros sitios como Ucrania o Sudán o incluso Yemen o Myanmar, vemos como, o lo que parece, una gran incapacidad de realmente de mediar y de ofrecer una solución real a esos conflictos, ¿no? Entonces, ¿tú cómo explicarías, digamos, esta tensión entre pues estos conceptos sobre una China global y quizás esta incapacidad de realmente tener un impacto pues, positivo o quizás importante en estos conflictos que realmente están pues, marcando el siglo XXI, ¿no? Y la segunda pregunta, que también está un poco relacionada y quizás es un poco difícil, o sea que aquí respondo lo que quiera, es que yo tengo la sensación de que los cambios de política exterior china hacia Palestina han estado como muy íntimamente ligados con la posición estructural de China en el sistema internacional, ¿no? Es decir, cuando China estaba, digamos, apartada del mundo occidental durante la época maoísta, pues vemos cómo, digamos, enviaban dinero a Palestina, tenían una posición un poco más beligerante, más revolucionaria. Luego vemos cómo tras los años 70-80, cómo esa China pues, comienza a seguir un poco las dinámicas de Occidente respecto a Palestina, ¿no? Pero ahora vemos que quizás por ese intento de entrar en lo que era el mundo internacional liberal, ¿no?
pero ahora vemos que ese mundo también está colapsando. Entonces, ¿cómo crees que el mundo, cómo crees que el colapso, el orden liberal internacional y quizás la llegada de la multipolaridad, si es que llega, va a tener un impacto quizás en China, bueno, en lo que China puede hacer, por ejemplo, en Palestina? Estas son mis preguntas. Muchísimas gracias, Ferran. La verdad que de ahí podrías tirar muchas cosas. De hecho, estoy haciendo una propuesta de tesis doctoral en el que justamente intenta un poco poner luz en esto. Y voy a empezar a lo mejor juntando tanto la segunda como la primera, y es cómo China ve la mediación, ¿no? Es decir, en un momento en el que también vemos como los paradigmas más liberales, ¿no? De cómo crear una paz liberal también se están cayendo, no son capaces a lo mejor de dar respuesta a los conflictos y a las formas de crear paz hasta ahora, China está también creando nuevas visiones de cómo se construye esa paz, ¿no? Y también en cómo se media esa paz. Lo que vemos sobre todo con el caso de Palestina e Israel es que en cierta manera la visión actual de China es acabar con la violencia. Es decir, no es tanto la continuación de una visión liberal que ponga fin a las causas de este conflicto, sino que en cierta manera es el parche que acabe con la violencia entre ambos actores. Y esto va mucho en cómo estableces estas medidas, ¿no? Es decir, la parte de la mediación de China lo que hace o lo que busca hacer es que ambos actores, en cierta manera, encuentran un punto en común. Y yo creo que uno de los problemas que tiene en el caso de Palestina es que esta continuidad o la toma de base de la solución del conflicto con los dos estados toma una asunción de que ambas partes quieren dialogar cuando a lo mejor esto ya no es lo correcto. Y en cuanto a esta negociación y a este diálogo entre ambas partes, lo que China hace vinculado a su política de no intervención es que para entrar a mediar, ambas partes tienen que reconocer a China como mediador, ¿no? Es decir, en el caso de Ucrania, pues tanto Rusia como Ucrania tendrían que reconocer a China como mediador. En el caso de Palestina e Israel, exactamente lo mismo. ¿Por qué funciona dentro de esta mediación intrapalestina? Por justamente, ¿no?, esta falta, no haber alineado ninguna fuerza, mantener unas relaciones con estos partidos, que esto da para otro seminario, ¿no?, de forma constante desde sus orígenes hasta ahora. Pero en cambio, con el caso de Israel, pues Israel no reconoce a China como un mediador neutro y por lo tanto se opone a ello. De hecho, una de las cosas que hizo Xi Jinping fue, bueno, no Xi Jinping, pero el gobierno de Xi a nivel diplomático fue organizar unos simposios de paz en 2017 y en 2021 que llevaron a oficiales o personas retiradas de sociedad civil, tanto israelí y palestina, a hablar en Pekín. Y uno de los participantes israelíes lo que dijo es: China no tiene que mediar, China debe estar al lado de Estados Unidos en la mediación. Y eso también es interesante en cómo estos actores, en cierta manera, dan una legitimidad a China o no. Creo que vinculado a esta idea de romper, ¿no?, a China, la posición suya al final es muy, como bien sabes, vinculada a muchos factores diferentes, ¿no? Es decir, tanto qué posiciones tiene y qué intereses el Ministerio de Asuntos Exteriores, qué intereses a lo mejor a nivel comercial tiene con el país, etc. Y esto hace que al final la visión o la visión de China sea casi una cacofonía. Mi visión es, a nivel conceptual, no estaba buscando cómo podemos buscar esta idea de una fragmentación china y cómo esto al final acaba llevando a diferentes acciones completamente dispares, en las que al final pues tienen unos efectos incluso contraproducentes a lo que ellos dicen defender. Y en cuanto a la multipolaridad, ¿no?, y acabo ya aquí para el resto de preguntas, justamente lo que vemos que puede ser un elemento que complique mucho más la resolución de conflictos, en cuanto a que ya no solamente son un Estado capaz de poner unos incentivos a ambas partes para que se solucionen. Lo que vemos es que Turquía, por ejemplo, puede tener sus agendas en Palestina, Qatar puede tener otras, Estados Unidos tiene otras, China tiene otras. Entonces, ya no tienes un mediador, sino que tienes cuatro, con agendas muy diferentes que al final lo que hacen es complicar toda esta resolución. Espero equivocarme porque estamos también en un año, bueno, es decir, el año pasado hubo un estudio en el que había más conflictos abiertos desde la época de la Segunda Guerra Mundial que nunca, es decir, tenemos un mundo más violento y más conflictivo y justamente necesitamos seguir buscando estas opciones de paz. No sé si acabar con las violencias puede ser un primer paso,
Es decir, no sé si esta visión de paz minimalista de China puede ser algo positivo, pero sin embargo esperemos que haya nuevas visiones de paz que a lo mejor puedan traer algo más de cambio. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Mira, en el chat tenemos otra pregunta para ti, Inés, y preguntan ¿cómo perciben los actores Israel, Palestina y países árabes la implicación de China en este conflicto? ¿La ven como un actor imparcial o con intereses ocultos? Como decía, Israel ve a China completamente descreditada, la ve como un actor que no es neutral. Palestina, aún así, tiene una visión bastante crítica de China. Es mejor que la de Estados Unidos, pero sigue siendo, por ejemplo, alrededor de un 20%. Hay unas encuestas que realiza el Palestinian Center for Research and Survey, que muestra que desde el inicio del conflicto solamente un 20% de los palestinos ven a China con buenos ojos. En cambio, los principales actores que tienen una visión positiva son Yemen, Turquía y Qatar, lo cual también muestra un poco cómo los elementos regionales siguen siendo mucho más importantes. Y en el caso de los países árabes, la mayoría creen realmente, es decir, sus declaraciones son que China en verdad ni corta ni no tiene nada que ofrecer. ¿Por qué? Porque al final no tiene a lo mejor ese contacto directo con Israel, ni tiene una capacidad de influencia, por ejemplo, a nivel pues, de relaciones armamentísticas, de relaciones económicas, etc. Por lo tanto, incluso los actores principales del conflicto no creen que China pueda jugar un papel importante. Genial, mira, tenemos otra pregunta. Mira, preguntan aquí, ¿la posición de China en Palestina parece algo contradictoria, poco definida o ambigua? Dice, ¿no crees que existe un paralelismo entre Palestina con la provincia china de Xinjiang? Dice, son de culturas árabes y las ambiciones secesionistas respecto a Israel. Aunque no sean similares, pueden verse próximas en cierto modo y con un análisis poco profundo. ¿Te parece que podría tener algún vínculo? ¿Cómo entiendes esto? Yo creo que es decir, hay debates académicos que justamente hablan de la palestinización de Xinjiang, es decir, que sí que hay una vinculación muy clara entre ambos territorios. Lo que ha hecho China y a nivel sobre todo internacional es crear una división sobre todo legal sobre qué son ambos conflictos. Es decir, como hemos visto, su discurso es de que Palestina lo que está es un territorio ocupado que tiene derecho a la autodeterminación según el derecho internacional. Y la autodeterminación es algo muy diferente del concepto jurídico y de la norma jurídica de secesión que va en contra de la integridad territorial, ¿no? Y esto es un elemento que China está consiguiendo, en cierta manera, que haya también un reconocimiento a nivel, sobre todo, de países árabes, curiosamente, a que son cuestiones diferentes. Y en 2023, de hecho, China y Palestina firmaron un acuerdo un partenariado estratégico que dentro, digamos, lo que sería un poco la jerarquía de relaciones de China con el mundo, sería un nivel interesante, pero no, por ejemplo, al mismo nivel que Israel. Y en esa declaración se pedía, o en cierta manera se expresaba, que Palestina daba apoyo a las políticas que está llevando China en Xinjiang. Obviamente hay conexiones muy interesantes, ¿no? Y justamente de estas empresas tecnológicas que están vinculadas a empresas israelíes en Palestina, como puede ser Hikvision en concreto, estas también están siendo utilizadas en Xinjiang. Y de hecho, una de las cuestiones que también hay o ha sido bastante interesante ver es que hay fuerzas policiales chinas vinculadas en contraterrorismo que han aprendido de las fuerzas de Israel. Es decir, han ido a Israel a formarse para después, en cierta manera, aplicar estas técnicas en espacios de control étnico, como puede ser pues, tanto en Xinjiang como en Tíbet. Y el elemento tecnológico, de hecho, también hay como una cierta colaboración en cómo utilizar estas nuevas formas de tecnologías para el control de poblaciones que son vistas de forma amenazantes. Pero creo que también este debate, ¿no? y cojo la pregunta que también estás hablando tú, Ferran, de este Global China, lleva a una reflexión de también cómo estas tecnologías están siendo utilizadas no solamente por China e Israel, aunque son algunos de los proveedores importantes, sino cómo también las vemos cada vez más presentes en otros países, como en Europa, en Estados Unidos, en Serbia, por ejemplo, también hay casos similares. Y esto también nos lleva a pensar de cómo conflictos, ¿no? que parecen tener algunas vinculaciones ya no solamente son estos puntos en común entre lo que pasa en China y lo que pasa en Palestina, sino que también nos llevan a unas lógicas mucho más globales sobre, por ejemplo, cómo se utiliza la tecnología a nivel
de vigilancia y de control aquí y allí. Genial, muchas gracias. A ver, hay otra más. A ver, aquí pone, puede ser, también te preguntan, ¿puede ser que el apoyo chino a la causa palestina sea una forma de construir una superioridad moral frente a Occidente? La respuesta es sí, total, y lo utilizan ellos mismos. O sea, en debates del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, China dice muchas veces que tienen una posición moral y que hay una responsabilidad moral al caso de Palestina. Es decir, sí, hay una vinculación de también crear esta idea, y yo creo que ahí también está muy relacionado en cómo están haciendo esta crítica a Israel, a intentar mostrarse como una alternativa a lo que está haciendo tanto Europa como Estados Unidos en este conflicto, ¿no? Y sobre todo en los primeros meses, hasta casi apenas unos meses. Es esta visión de decir yo veo a las poblaciones del sur global mientras países europeos no los están viendo en la misma importancia que ven a sus vecinos ucranianos. Yo reconozco estas legítimas o estos valores de derecho internacional que pueden ser en cierta manera a veces olvidados por las potencias occidentales que reconocen ciertos derechos a las poblaciones del sur global y que cuando habláis de defensa del orden internacional liberal los dejáis de lado. Sí que hay una vinculación muy clara en cómo China está haciendo también una visión muy moralista de mostrar aquello en lo que potencias occidentales están fallando en el conflicto palestino. Y esto, aunque a lo mejor dentro de los líderes árabes no le vean ese papel que tiene que jugar de forma legítima, sí que vemos que la visión o la posición de China dentro de las poblaciones árabes, más allá de Palestina, tiene cada vez más popularidad. Y especialmente en comparación tanto a la Unión Europea como a Estados Unidos y en concreto después del 7 de octubre. Y esto lo muestran datos del Arab Barometer que se están haciendo en países como Túnez, como Líbano, etc. Perfecto. La siguiente pregunta es, mira, ¿crees que la posición de China beneficia el posicionamiento de China en su propia estrategia de soft power chino? Es una buena forma de llegar a nuevas audiencias de Internet. ¿Qué te parece sobre esto? Sí, hay una parte. Aquí voy a poner un elemento personal también en cuanto, por ejemplo, a las diferentes estrategias que está teniendo China frente al conflicto que, por ejemplo, está teniendo Estados Unidos, ¿no? Es decir, de hecho, si realmente nos fijamos en la posición de China, más allá de, como decía, ¿no? de sus elementos discursivos, posiblemente encontraríamos estos elementos de contradicción y que en muchos casos también se parecen al comportamiento occidental y que podrían, en cierta manera, dañar su imagen. Así que realmente una de las cosas que ha hecho China ha sido no mostrar tanto su posición en el conflicto a nivel de redes sociales, beneficiándose de forma secundaria de todo lo que está haciendo Estados Unidos, que sí que está siendo visto. Es decir, creo que hay un elemento de soft power que aquí a lo mejor es más interesante en cómo se está jugando en este conflicto, que es el del silencio estratégico por parte de comunicaciones diplomáticas chinas, más allá de lo que pasa en Naciones Unidas, y en cierta manera beneficiarse de todo lo negativo que está pasando en cuanto a las acciones que está haciendo Estados Unidos. Ahora bien, y esto sí que os invito muchos también a hacer un seguimiento de ello, más allá de los actores chinos oficiales, lo que hemos visto también ha sido una gran movilización de diáspora china y de movimientos de sociedad civil china a nivel de Internet para hacer una cierta crítica no solamente al papel de China, sino también al de otras potencias en cuanto al caso de Palestina. Y lo que vemos es, pues, fanzines que están siendo publicados por páginas web, publicaciones en revistas y en periódicos, ¿no? que tengan justamente estos movimientos detrás. Vemos uno, de hecho, que se llama China and Taiwan Queer Movement, que hizo uno de los primeros, hizo una de las primeras críticas visibles en chino, en el que justamente hablaban del papel del pinkwashing de Israel en el conflicto de Gaza, etc. Quiero decir que hay otro elemento de discurso y a lo mejor de soft power que es más bien de esta construcción de redes transnacionales, sobre todo por activistas chinos, en el caso de Palestina, que critican a su propio gobierno y que también pues, crean esta solidaridad con otros movimientos que puede ser interesante porque puede ir en contra, ¿no? de esta idea de silencio que está jugando el gobierno de Pekín. Genial, muchas gracias. Creo que no hay ninguna pregunta más.
Entonces, no sé si Blay, Yasmin o David quieren decir algo. Muchas gracias. De hecho, bueno, ha sido una conferencia fascinante. Hemos aprendido muchísimo, como bien decía Ferran, y la verdad es que nos surgen más preguntas y más inquietudes. Simplemente tenemos 4 minutos, pero para terminar muy rápidamente, si pudieses sintetizar o decirnos cómo crees que seguirá evolucionando esto, cómo crees que, de hecho, el papel de China seguirá. Sé que casi es un vaticinio, ¿no? Es un pronóstico, pero a un par de líneas simplemente sobre esto antes de cerrar, sí que quizás podría ser una buena idea para hacer ya un cierre de la conferencia. Muchas gracias, Inés. Adelante. Muchas gracias, Blay, por la pregunta. Y soy muy negativa con esto, pero creo que es una sensación conjunta de esta nueva generación sobre cómo vemos el conflicto de Israel-Palestina. Y yo creo que aquí otro concepto, otra visualización que puede ser interesante para entender el papel de China puede ser la de la política simbólica, ¿no? Es decir, de la escenificación, de continuar dando este apoyo de movilización dentro de Naciones Unidas como una institución completamente desacreditada, bloqueada, etcétera, pero buscando la oportunidad para, en cierta manera, recuperar la normalidad con los diferentes actores. Y esto lo hemos visto con una llamada que hizo desde bueno, China tiene un enviado especial para el conflicto Oriente Medio, que de hecho se crea en 2002 y que hace a veces como un poco de mediación de shuttle diplomacy, de ir hablando un poco con todos. Y el actual se llama Wu Zike, y hace poco, ahora es Chai Jun, y hace poco tuvo una visita a Israel y lo que le comentó a su contraparte fue bueno, esperamos que se finalicen los conflictos regionales para volver a la continuidad de nuestras relaciones económicas. Entonces, por eso hablo de esta política más simbólica, de esta escenificación, pero en verdad el objetivo sigue siendo estas relaciones económicas y, sobre todo en Israel, estas relaciones tecnológicas. Muchísimas gracias, Inés. Nos dejas más preocupados, pero nos dejas mucho más informados y sobre todo con muchos elementos para reflexionar. Muchísimas gracias por tu conferencia. Ha sido magnífica, muy interesante, muy buena la ponente, muy claro. La verdad es que hay consenso en esto y todos y todas estamos muy contentos y hemos aprendido mucho con tu conferencia. Muchas gracias también, Ferran, por tu contribución, por tu labor de Discussion, tus preguntas que nos hayan ayudado también a poder profundizar más en el conocimiento que nos transmitía Inés. Y por nuestra parte, David, agradecer, creo, como siempre, a Casa Asia el poder haber albergado este 5º ciclo de webinars de estudios globales de Asia Oriental y emplazaros a todos y todas para el 6º ciclo el año que viene, cuando empezamos un nuevo curso académico. Siempre lo hacemos cargados de propósitos, de proyectos, de buenas intenciones y sobre todo de mucha ilusión. Y ahora ya estamos cerrando este curso, pero nos volveremos a ver con la energía renovada para el próximo curso académico y el próximo ciclo de estudios globales de Asia Oriental, que ya será el 6º. Muchas gracias, Casa Asia. Adelante, Yasmin. Gracias por acogernos. Pues muchas gracias, Blay. Me sumo a todos los agradecimientos y enhorabuena, Inés. Gracias, Ferran, por la moderación. Gracias de nuevo, Blay, David y Esther, que hoy no nos acompaña, por este ciclo que ha sido magnífico. Y nada, yo simplemente pues estoy deseando que hagamos el 6º, por supuesto. Y recordaros, ¿no?, que hoy ha sido una conferencia de máxima actualidad, ¿no? Y además que lo has hecho maravillosamente bien, Inés. Gracias, además, desde esa otra visión a la que desgraciadamente no estamos acostumbrados, ¿no? Nos has puesto desde otro ángulo, ¿no? Y de hecho, pues la actualidad es una prioridad para Casa Asia. No en vano, la semana pasada Inés moderó una mesa redonda también de máxima actualidad sobre las elecciones en Corea a cargo de 2 expertos, Ramón Pacheco y Víctor Cha. Y nada, yo aprovecho para las personas que la semana que viene estéis en Madrid, tenemos otra conferencia, un diálogo a cargo de una periodista filipina de investigación maravillosa, que está ahora en Barcelona en la residencia del CCCB. Va a estar la organizamos Casa Asia, Reservoir Books, la Biblioteca Iván de Vargas, que nos acoge, y la Asociación de Periodistas de Investigación, en colaboración con el CCCB. Es el 18 de junio en la Biblioteca Pública Iván de Vargas a las 6 de la tarde, así que os esperamos, vale la pena. Y luego, sí, el 19 de junio en Madrid también, esta vez estáis a las 12:30 y queréis asistir a los premios Casa Asia,
os emplazamos a venir. Estáis más que invitadas, invitados. Habrá pues unos pequeños conciertos al principio y luego los premiados, que son varios, pero entre ellos destacar el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, que ha sido premiado con el Premio Casa Asia 2025, y también la Asociación de Mujeres Afganas en España, AMAE, ¿no? Entre los 5, por destacar 2. Y nada, simplemente gracias de nuevo también a los asistentes. Ha habido más de 180 personas que se han inscrito, todo un éxito y nada, simplemente gracias de nuevo y nos vemos en el 6º ciclo de conferencias de estudios globales de Asia Oriental. Muchas gracias. Un abrazo a todos y a todas.